Diputada Betsaida Luz Alondra Pinzón Carreto. Diputado Jaime Enrique Sotelo García. Diputada Isamar Ramírez Rodríguez. Diputada María Cristina Lupión Ventura. Diputada Dulce Azucena Huerta Araiza. Diputado Alfredo Álvarez Ramírez. Diputado José Israel González Mendoza. Diputada Marta Faría L. Ríos. Ya, sí. Le informo, ciudadana presidenta, que están presentes 24 legisladoras y legisladores con una ausencia justificada. Gracias, diputada. Solicito a las y los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la instalación formal de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, con la asistencia de 24 diputadas y diputados, siendo las 12:34 del 22 de enero del año 2026, se declara formalmente instalada esta sesión pública ordinaria, instalada en esta sesión pública ordinaria número 14, y por haber quórum legal se declaran válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Para continuar, solicito a la Secretaría de conocer el orden del día que se propone para el desarrollo de la presente sesión. Por indicaciones de la diputada presidenta, doy a conocer el orden del día. Número 1, lista de presentes. 2, declaratoria de quórum legal, en su caso instalación formal de la sesión. No se escucha. Número 3, lectura del orden del día. Número 4, lectura y discusión, aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Número 5, síntesis de comunicaciones. Número 6, lectura y discusión, aprobación en su caso del dictamen número 55 elaborado por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales del bienestar, inclusión social y equidad de género, correspondiente a reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas y Niños Adolescentes del Estado de Colima. Número 7, presentación de iniciativas. Número 8, asuntos generales. Número 9, citación a la próxima sesión. Y número 10, lista de presentes. Número 11, clausura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se pone a consideración el orden del día. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. De no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica del orden del día. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación económica si se aprueba el orden del día. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Con la votación recibida se declara aprobado el orden del día de esta sesión. Para continuar, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 13 de fecha 14 de enero de 2026. Diputada presidenta, en virtud de que el acta en mención fue enviada previamente a las y los diputados y publicada en la Gaceta Parlamentaria, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 29, fracción octava, 32, fracción primera, 113, fracción cuarta y 145, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración del Pleno la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación. Se pone a la consideración del Pleno la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. De no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad. Se declara aprobada la propuesta anterior y se pone a consideración el acta de la sesión ordinaria número 13. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo.
De no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia. A favor de hacerlo, levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación, declaro aprobada el acta de referencia. Para continuar, solicito a la Secretaría de lectura la síntesis de comunicaciones. En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputados y publicada en la Gaceta Parlamentaria con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 29, fracción octava, 32, fracción 1, 113, fracción quinta, 130 y 225, fracción tercera de su reglamento, solicito se someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Se somete a consideración la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. De no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica para obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación, declaro aprobada la propuesta anterior. Se pregunta a las señoras y señores diputados si se tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. De no haber intervenciones, a no haber observaciones, se le tiene por conformes con la misma. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procede a dar lectura al dictamen número 55, elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Bienestar, Inclusión Social y Equidad de Género, correspondiente a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Tiene la palabra la diputada Dulce Azucena Huerta Araiza. Con su permiso, diputada presidenta, con fundamento en los artículos 137 y 141, párrafo segundo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura del antecedente y considerando el listado en el punto 6 del orden del día para leer únicamente un resumen de estos y posteriormente pasar a su discusión y votación en cada uno de ellos, solicitándose que sea insertado íntegramente en el diario de los debates. En virtud de la solicitud realizada por la diputada Dulce Azucena Huerta Araiza, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda, se procede a obviar la lectura de los antecedentes y considerando el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la anterior propuesta relativa a obviar la lectura de los documentos que nos ocupan. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a obviar la lectura íntegra de los documentos que nos ocupa, por lo tanto, puede proceder con la lectura, compañera. Gracias, diputada presidenta. Dictamen número 55, elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Bienestar, Inclusión Social y Equidad de Género, correspondiente a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Honorable Congreso del Estado de Colima, presente a las diputadas y los diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Bienestar, Inclusión Social y Equidad de Género, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto suscritas
por las diputadas y diputados Dulce Azucena Huerta Araiza, Glenda Yasmín Ochoa, Alma Yesenia Ventura Ochoa, Andrea Naranjo Alcaraz, Karen Judith Jurado Escamilla, Isamar Ramírez Rodríguez, Yomira Joaquín Carrillo Barreto, Irma Mireya Martínez Silva, Alfredo Álvarez Ramírez, Héctor Gustavo Larios Uribe y Álvaro Lozano González, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, las diputadas Evangelina Bustamante Morales, Priscila García Delgado y Andrea Carolina Heredia Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Marta Elia Faría Ríos, diputada única del Partido Nueva Alianza, y los diputados José Manuel Romero Coello, Juan Carlos Rendón García y Jaime Enrique Sotelo García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa a reformar las fracciones 36 y 37 del artículo 4, las fracciones 19, 20, 21 del artículo 16 y la denominación del capítulo 21 del título segundo, así como adicionar las fracciones 38 al artículo 4, la fracción 22 al artículo 16 y el artículo 100 bis 2A de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Conforme a lo anterior, estas comisiones dictaminadoras observamos que la iniciativa tiene por objeto fortalecer la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, incorporando de manera expresa en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima la violencia digital, incluyendo aquella cometida mediante el uso de inteligencia artificial, como una forma específica de violencia que vulnera su integridad, dignidad, privacidad y desarrollo emocional. Para ello, la iniciativa define jurídicamente la violencia digital y plantea el reconocimiento del derecho de este grupo a estar protegido frente a ella, armonizando la legislación local con los avances tecnológicos y con la reciente tipificación penal de conductas como los deepfakes con fines lascivos. Finalmente, estas comisiones dictaminadoras resolvemos la viabilidad de la multicitada iniciativa, pues su objeto es garantizar un uso seguro y responsable de las tecnologías de la información, cumplir con el principio del interés superior de la niñez y dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y convencionales, posicionando a Colima a la vanguardia en la protección de niñas, niños y adolescentes frente a las nuevas formas de violencia derivadas del entorno digital. Por ello, con fundamento en los artículos 123 a 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 135 a 144 de su reglamento, respetuosamente se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente decreto. Artículo único, se reforman las fracciones 36 y 37 al artículo 4, se adiciona la fracción 38 al artículo 4 y el artículo 49 bis, todos de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos. Artículo 4, para los efectos de esta ley, se entenderá por fracción de la primera a la 25 quedan igual, de la fracción 36 se agrega el apartado riesgo a la contingencia o proximidad de un daño. En el apartado 30, en la fracción 37 se agrega la palabra tratados como definición a los tratados internacionales firmados y ratificados por México, y en la fracción 38 se agrega la violencia digital con la denominación que se entiende por violencia digital toda conducta realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo internet, redes sociales, aplicaciones, plataformas digitales, videojuegos y el uso de inteligencia artificial que tenga por objeto o resultado vulnerar la integridad, dignidad, intimidad, privacidad o libre desarrollo de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes, aun cuando exista consentimiento o éste se obtenga aprovechando su condición de vulnerabilidad y cuando dichas conductas causen o puedan causar daño psicológico, emocional, social o afectaciones a su seguridad e imagen. Artículo 49 bis. Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus competencias garantizarán el derecho de niñas, niños y adolescentes a estar protegidos contra la violencia digital como parte de las medidas para promover el uso seguro de las tecnologías de la información y comunicación. Para tal efecto, dichas autoridades deberán diseñar, implementar y evaluar programas específicos orientados a la prevención y atención de la violencia digital contra niñas, niños y adolescentes. Estos programas incluirán como mínimo fracción primera, campañas educativas en escuelas y comunidades para fomentar el uso seguro, responsable y ético de las tecnologías digitales, fracción segunda, promoción de los derechos digitales con énfasis en el interés superior de la niñez, fracción tercera, capacitación de servidores públicos para identificar
prevenir y atender casos de violencia digital, incorporando la perspectiva de género. Y fracción cuarta, mecanismos de coordinación con instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y plataformas digitales para fortalecer la protección contra la violencia digital. Las acciones previstas en este artículo deberán respetar el principio de interés superior de la niñez y cumplir con las disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás normativa aplicable. Transitorio único, el presente decreto entrará en vigor al momento de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. La gobernadora del Estado dispondrá se publique, circule y observe, y las comisiones que suscriben solicitamos que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, 21 de enero del 2026, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la de La Voz. Diputada Dulce Azucena Huerta Araiza, presidenta. Diputada Alma Yesenia Ventura Ochoa, secretaria. Diputado José Manuel Romero Coello, secretario. Diputada Andrea Naranjo Alcaraz, vocal. Diputado Jaime Enrique Sotelo García, vocal. Por parte de la Comisión de Bienestar, Inclusión Social y Equidad de Género, diputada Glenda Yasmín Ochoa, presidenta. Diputada Karen Judith Jurado Escamilla, secretaria. Diputada Evangelina Bustamante Morales, secretaria. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Con fundamento en los artículos 70, 74 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 141 y 145, fracciones 6 y 7 de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. De no haber intervenciones, solicito a la Secretaría que recabe la votación económica correspondiente a la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 154, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, en lo particular y el contenido en un solo acto. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo, así como aquellos que habrán de reservarse algún artículo del dictamen para su discusión y votación en lo particular. Se les recuerda que podrán hablar hasta 3 diputados y diputadas en pro y 3 en contra por 2 veces cada uno. Adelante, diputada Dulce. Gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos ven a través de las diferentes redes sociales y así como quienes se encuentran presentes en el Pleno de esta soberanía. Compañeras y compañeros diputados, pueblo de Colima, hoy es un día de enorme trascendencia para nuestra niñez y adolescencia. Con la aprobación de este dictamen, seguimos dando un paso firme hacia la construcción de un Estado más justo, más humano y más consciente de los desafíos que nos plantea el siglo XXI. Quiero iniciar expresando mi más profundo reconocimiento y agradecimiento a mis compañeras y compañeros de las comisiones dictaminadoras de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Bienestar, Inclusión Social y Equidad de Género por el trabajo serio, responsable y comprometido que realizamos en el análisis de esta iniciativa. Reconozco también la labor de cada diputada y diputado de esta legislatura, así como del equipo técnico que nos acompaña en la materialización de este proyecto. Sin su apoyo, este logro no habría sido posible. Compañeras y compañeros, nuestra bandera principal
es la que guía cada una de mis acciones como legisladora, es y seguirá siendo el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Ellos son quienes representan y presentan vivo el futuro de Colima. Y es nuestro deber garantizarles un entorno seguro, libre de violencia y lleno de oportunidades. La violencia digital es una realidad que no podemos ignorar. Las nuevas tecnologías y particularmente la inteligencia artificial han abierto puertas al conocimiento y al desarrollo, pero también han generado riesgos que afectan de manera desproporcionada a quienes son más vulnerables. Con esta reforma, Colima se coloca a la vanguardia nacional al reconocer explícitamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a estar protegidos contra la violencia digital. La reforma que hoy en su momento vamos a aprobar reconoce de manera expresa y jurídica la violencia digital como una forma específica de agresión que vulnera la integridad, la privacidad y la dignidad de la infancia y la adolescencia. Se define como cualquier acto realizado a través de medios electrónicos que manipule, difunda o utilice imágenes, audios o videos falsos con apariencia real, incluyendo los generados mediante inteligencia artificial con fines lascivos, sexuales o de hostigamiento. Esta definición incorpora fenómenos como los llamados deepfakes, el ciberacoso, el grooming, y otras prácticas que por su naturaleza pueden dejar huellas permanentes en la vida emocional y social de las víctimas. Es importante también mencionar que con esta reforma Colima se colocará nuevamente a la vanguardia nacional al reconocer explícitamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a estar protegidos contra la violencia digital y al establecer obligaciones claras para las autoridades estatales y municipales. No se trata únicamente de sancionar conductas como ya lo hace el Código Penal con la tipificación de los deepfakes con su artículo 152 quater, sino de complementar el marco penal con medidas preventivas y educativas. La ley ahora mandata la creación de programas específicos que incluyan campañas de concientización en escuelas y comunidades, capacitación de servidores públicos con perspectiva de género, promoción de los derechos digitales y coordinación interinstitucional con plataformas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil. En términos técnicos, esta reforma armoniza la legislación local con los principios de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y con los tratados internacionales suscritos por México, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Belém. Se cumple así con el mandato constitucional de garantizar el interés superior de la niñez y de actualizar nuestro marco normativo. Este avance no es menor, significa que el Estado y los municipios tendrán la obligación de diseñar programas educativos, campañas de concientización y mecanismos de coordinación para prevenir y atender la violencia digital. Significa que estamos cumpliendo con el mandato constitucional de proteger siempre a nuestra niñez y con el compromiso internacional que México ha asumido. Desde la visión de nuestro movimiento en Morena creemos en la transformación profunda de las estructuras que han perpetuado desigualdades, creemos en un Estado que pone en el centro a las personas, que escucha las voces de quienes históricamente han sido silenciados. Hoy demostramos que la cuarta transformación también se construye desde lo local, desde Colima, y que se traduce en acciones concretas para proteger a quienes más lo necesitan. Por ello, reafirmo con convicción que el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes es la prioridad que debe orientar todas las decisiones públicas. Ellos son la razón de ser de esta reforma y el eje que guía nuestro trabajo legislativo. Este dictamen no es el final, sino el inicio de un compromiso renovado. Nos corresponde ahora vigilar su cumplimiento, fortalecer las instituciones y acompañar a las familias en la construcción de un entorno digital seguro. Seguimos trabajando con unidad, con responsabilidad y con la certeza de que cada paso que damos en favor de la niñez es un paso hacia un Colima más justo, más libre y más digno. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Adelante, diputado Alberto Partida. Buenas tardes ya, con el permiso, presidenta, compañeras, compañeros. Solo para comentar que desde Acción Nacional vamos a votar a favor de esta propuesta. Consideramos que es una buena propuesta, consideramos que es algo necesario que actualiza la normativa en cuanto a las tecnologías que estamos viviendo en estos tiempos. Nada más que también vamos a hacer el exhorto para que se ajuste y se tenga que revisar también la normatividad de quienes van a perseguir el delito. Porque como ya se dijo aquí por el fiscal en diciembre del año pasado, pues existe un altísimo rezago
en lo que tiene que ver con carpetas de investigación. Habló de tan solo en el año pasado más de 12,000, de las cuales solo pudieron pues vincular a 900 y fracción, y de las cuales solo lograron sentencia de 300 y tantas. Entonces, a favor totalmente, pero también hay que ir más allá desde este Congreso del Estado para también revisar la ley orgánica de la Fiscalía y de las autoridades y de todas las instituciones que tengan injerencia, y no sirva solo para engrosar las carpetas, el rezago en las carpetas que tiene la Fiscalía. Entonces, a favor totalmente, pero también hacemos el llamado para que hagamos los ajustes orgánicamente. Un servidor propuso hacer unas modificaciones a la ley orgánica en cuanto al tema de la extorsión. El año pasado se quedó ahí en la congeladora, pero espero que este año retomemos y podamos coadyuvar para realmente, como bien lo acaba de decir la compañera que me antecedió, pues se dé el seguimiento para que esto no sea letra muerta, insisto, o no solo sirva para seguir engrosando el rezago que tiene la Fiscalía en cuanto a sus resultados. Es cuanto. Gracias, diputado. ¿Alguien más? ¿Nadie? Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general, en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el acuerdo que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Alfredo Álvarez Ramírez, por la afirmativa. Farías Ríos, a favor. Álvaro Lozano, por la afirmativa. Andrea Naranjo, a favor. Isamar Ramírez Rodríguez, a favor. Yesenia Ventura, a favor. Carrillo Barreto, por la afirmativa. Gustavo Larios, por la afirmativa. Por nuestra niñez y juventud, Dulce Huerta, por la afirmativa. Andrea Heredia, a favor. A favor de nuestras niñas y niños como un derecho superior. Evangelina Bustamante, a favor. Priscila García, por la afirmativa. Sotelo García, a favor. Juan Carlos Rendón, a favor. Israel González, a favor. José Manuel Romero, sí, a favor. Cristina Lupien Ventura, a favor. Sofía Peralta, a favor. Beto Partida, a favor. Tenemos que proteger los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. A favor. Arnoldo Ochoa. Pinzón Carreto Bexaida, a favor. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Mireya Martínez, a favor. Karen Jurado, a favor. Glenda Ochoa, a favor. Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos ocupa. Le informa a usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra y 0 abstenciones del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el documento que nos ocupa. Instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de iniciativas, se le concederá el uso de la palabra al diputado o diputada en el orden que hayan registrado sus participaciones ante esta mesa directiva. Tiene el uso de la voz la diputada Marta Elia Farías. Muy buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, saludo a mis compañeras y compañeros diputados, así como a todos los que se encuentran en este recinto legislativo, a los medios de comunicación. Diputada presidenta, diputadas integrantes de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima.
las que suscriben las diputadas Marta Elia Farías Ríos y María Cristina Lupien Ventura, integrantes de la 61ª legislatura, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, fracción 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 18, inciso A, fracción 1, 117, fracción 1 y 118, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 126 y 128 del reglamento, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 99 bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, así como a los ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Colima en materia de autonomía sindical, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, el sindicalismo a escala mundial tiene sus antecedentes más relevantes en la revolución industrial a finales del siglo XVIII, periodo en el que las relaciones entre obreros y patrones experimentaron un punto de inflexión como consecuencia de las extremas condiciones laborales y los abusos sistemáticos en contra de la clase trabajadora. Esta realidad marcó el rumbo hacia una regulación jurídica en materia laboral, de tal forma que a mediados del siglo XIX el derecho del trabajo comenzó a desarrollarse de manera específica en diversos países del mundo. En México, la figura del sindicato constituye una de las conquistas laborales más importantes, producto de una lucha constante de las y los trabajadores frente a las deplorables condiciones que, de manera unilateral y arbitraria, imponían los patrones en los centros de trabajo. Dicha conquista quedó consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La actual Ley Federal de Trabajo establece, entre otros principios, que las normas laborales tienden a lograr el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como a propiciar el trabajo digno o decente en las relaciones laborales. Este concepto incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de las personas trabajadoras, tales como la libertad de asociación, la autonomía sindical, el derecho de huelga y la negociación colectiva. En el ámbito del derecho laboral, el sindicato representa una figura esencial, pues brinda a las personas trabajadoras seguridad en defensa de sus mismos derechos. Favorece la obtención de mejores condiciones de trabajo en las relaciones obrero-patronal. Garantiza además la libre asociación y permite formalizar mediante instrumentos jurídicos los derechos derivados de la relación laboral que la parte patronal está obligada a respetar. No obstante, es conocido que la figura sindical en México ha atravesado etapas complejas a lo largo de su historia. La injerencia del Estado en la organización y funcionamiento de los sindicatos con el objetivo de mantener sometida a la clase trabajadora. Dio lugar a que las dirigencias sindicales, que en muchos casos respondieron más a los intereses patronales que a los mismos intereses de los agremiados. La autonomía sindical constituye un componente básico e imprescindible de la libertad sindical, en tanto que permite que el derecho fundamental de la asociación, consagrado en los diversos instrumentos jurídicos internacionales, en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, que pueda ejercerse y desarrollarse libremente para la consecución plena de los objetivos de las organizaciones de trabajadores y empleadores, sin obstáculos ni intromisiones por parte del Estado. Segundo, la Organización Internacional del Trabajo ha advertido que que existen restricciones a la libertad sindical y que, aunque poco visibles, resultan igualmente perniciosas como aquellos que niegan este derecho o desalientan su ejercicio en la práctica mediante presiones, actos perjudiciales o formas de injerencia. Por ello, resulta necesario adoptar las medidas legislativas conducentes para erradicar estas prácticas. De acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de las formas de protección de la clase trabajadora consiste en garantizar la más amplia libertad para su autodeterminación.
En ese sentido, todo acto de poder público que implique una intromisión en la actuación o en los mecanismos internos de las organizaciones sindicales se traduce en una merma de dicha libertad. Si bien el legislador ha establecido con claridad el principio de que el Estado debe proteger a la clase obrera y fomentar la organización sindical, el desarrollo pleno del sindicalismo como una de las principales formas de protección a sus propios trabajadores requiere de la máxima libertad para su autodeterminación. Tanto el artículo 123 constitucional como la Ley del Trabajo prevén la participación del Estado en el fomento y protección de la organización sindical. Sin embargo, en ningún caso facultan al poder público para intervenir en la vida interna de los propios sindicatos. Por el contrario, la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional garantiza el funcionamiento democrático de las organizaciones sindicales. La defensa y el fortalecimiento de la libertad y autonomía sindical de las personas trabajadoras al servicio del Estado constituyen un acto de justicia y un avance democrático de una gran relevancia. En el ámbito nacional, recientemente se han llevado a cabo diversas adecuaciones legislativas orientadas a salvaguardar los derechos de los y las trabajadoras, con el objetivo de contar con normas que respondan a los retos actuales en materia de transparencia y combate a la corrupción, fortaleciendo así el propio Estado de Derecho. En este sentido, el 18 de septiembre de 2024, el senador, el maestro Alfonso Cepeda Salas, presentó ante el Senado de la República una iniciativa en materia de autonomía sindical. Posteriormente, el 4 de noviembre del 2025, las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad el dictamen correspondiente. El 5 de noviembre del 2025, dicho dictamen fue aprobado también por unanimidad en el Pleno del Senado de la República, con 102 votos a favor en lo general y 100 en lo particular. Asimismo, el 25 de noviembre del 2025, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen en la materia, mismo que fue aprobado en el Pleno de dicho órgano legislativo el 26 de noviembre del 2025, con 407 votos a favor en lo general y en lo particular. Finalmente, el 15 de diciembre del 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona el artículo 69 bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, así como el artículo 64 cuáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En razón de lo anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo armonizar la legislación que rige las relaciones laborales entre el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sus dependencias, los ayuntamientos que son representados por los titulares y las personas trabajadoras a su servicio con las recientes reformas realizadas a nivel nacional. La reforma propuesta subsana el vacío normativo existente en materia de autonomía sindical y establece un precepto claro y contundente alineado a las mejores prácticas y a la técnica legislativa, representando también la jerarquía normativa y la prevalencia de la ley principal en la materia. Tercero, las diputadas que suscribimos la presente iniciativa consideramos fundamental reconocer y saldar la deuda histórica que se tiene con los trabajadores y las trabajadoras al servicio del Gobierno del Estado, los ayuntamientos, los organismos descentralizados del Estado de Colima. Por ello, resulta indispensable legislar en favor de sus derechos, fortaleciendo la libertad, la democracia y la misma autonomía sindical, así como garantizando que las personas servidoras públicas de los tres poderes del Estado y de los distintos niveles de gobierno
actúen con probidad, rectitud y honestidad. Lo anterior implica prevenir y sancionar cualquier acto de injerencia que obstaculice la creación, el funcionamiento, la administración y el libre desarrollo de los procesos democráticos internos de las organizaciones sindicales del Estado de Colima, incluyendo las elecciones sindicales, las condiciones de elegibilidad, la reelección y, en su caso, la destitución de sus dirigentes. Cuarto, por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 92 bis a la Ley de los Trabajadores al servicio del gobierno, ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Colima. Artículo único. Se adiciona el artículo 92 bis a la Ley de los Trabajadores al servicio del gobierno, ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 99 bis. Los sindicatos deberán de gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia por parte de personas servidoras públicas en su constitución, funcionamiento, administración y libre desarrollo de las elecciones sindicales, las condiciones de elegibilidad, la reelección y o la destitución de las directivas de los sindicatos. Cualquier contravención a estas disposiciones será considerada una falta administrativa grave y sancionada en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Se entenderán como actos de injerencia sindical las siguientes conductas. Primero, coaccionar, inducir o amenazar a personas trabajadoras o agremiadas para participar o abstenerse de participar en eventos de campaña sindical o para votar por una planilla, dirigente o sindicato determinado. Segundo, ejercer presión o intimidación jerárquica sobre subordinados para que expresen públicamente su apoyo o rechazo a determinada candidatura sindical. Tercero, obligar o condicionar la asistencia a actos, mítines o reuniones sindicales con fines de proselitismo. Cuarto, condicionar la prestación de servicios institucionales, apoyos, licencias o permisos laborales a la emisión del voto o apoyo a una planilla sindical. Quinto, ofrecer beneficios laborales, ascensos, estímulos o promociones a cambio de apoyo a un voto sindical. Sexto, negar, suspender o limitar derechos o programas internos, capacitaciones, bonos o reconocimientos como represalia por no apoyar a determinada misión sindical. Séptimo, utilizar programas institucionales o apoyos sociales para inducir o coaccionar el voto sindical. Octavo, destinar, utilizar o permitir el uso de fondos, bienes, servicios o personal institucional para favorecer o perjudicar a determinada planilla, corriente o dirigencia sindical. Noveno, difundir propaganda, mensajes o material institucional que promuevan o desacredite a una candidatura o a un grupo sindical. Décimo, permitir el uso de instalaciones, vehículos,
redes o infraestructura pública para actos de campaña o propaganda sindical. 11, proporcionar apoyo o servicios institucionales para actividades de campaña sindical. 12, realizar aportaciones o solicitar contribuciones a subordinados para financiar campañas o de las mismas actividades sindicales. 13, usar recursos o programas institucionales con la finalidad de posicionar o promover ante la base trabajadora a una persona pública o dirigente sindical. 14, negarse sin causa justificada a entregar información solicitada por la autoridad sindical o laboral competente, relacionada con el desarrollo de elecciones o procesos democráticos sindicales. 15, omitir, colaborar o prestar auxilio en los procesos de verificación, vigilancia o supervisión sindical cuando la autoridad lo requiera. 16, omitir, actuar con imparcialidad durante los procesos electorales sindicales, afectando la equidad entre las candidaturas. 17, actuar con parcialidad o favorecer públicamente a determinada candidatura. 18, intervenir indebidamente en la equidad del proceso sindical, alterando la neutralidad institucional. Y 19, utilizar su cargo para influir en la opinión de las personas trabajadoras, afectando la libertad del voto sindical. Compañera, me permite, con fundamento lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 13:19, decreto un receso.
Tenemos un acto, no está la secretaria. Ah. Perdón, no me había dado cuenta. Adelante, compañera. Ofrecer beneficios laborales, ascensos, estímulos o promociones a cambio de apoyo o voto sindical. Sexto, negar, suspender o limitar derechos o programas internos, capacitaciones, bonos o reconocimientos como represalia por no apoyar determinada opción sindical. Séptimo, o apoyos sociales para inducir o coaccionar el voto sindical. Octavo, destinar, utilizar o permitir el uso de fondos, bienes, servicios o personal institucional para favorecer o perjudicar a determinada planilla, corriente o dirigencia sindical. Noveno, difundir propaganda, mensajes o material institucional que promueva o desacredite a una candidatura o grupo sindical. Décimo, permitir el uso de instalaciones, vehículos, redes o infraestructura pública para actos de campaña o propaganda sindical. Undécimo, proporcionar apoyo a servicios institucionales para actividades de campaña sindical. Duodécimo, realizar aportaciones o solicitar contribuciones a subordinados para financiar campañas o actividades sindicales. Decimotercero, usar recursos o programas institucionales con la finalidad de posicionar o promover ante la base trabajadora a una persona, servidora pública o dirigencia sindical. Decimocuarto, negarse sin causa justificada a entregar información solicitada por la autoridad sindical o laboral competente relacionada con el desarrollo de elecciones o procesos democráticos sindicales. Decimoquinto, omitir colaborar o prestar auxilio en los procesos de verificación, vigilancia o supervisión sindical cuando la autoridad lo requiera. Decimosexto, omitir actuar con imparcialidad durante los procesos electorales sindicales afectando la equidad entre candidaturas. Decimoséptimo, actuar con parcialidad o favorecer públicamente a determinada candidatura. Decimoctavo, intervenir indebidamente en la equidad del proceso sindical, alterando la neutralidad institucional. Y decimonoveno, utilizar su cargo para influir en la opinión de las personas trabajadoras, afectando la libertad del voto sindical. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima. La gobernadora del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, Colima Col, a 22 de enero del 2026, diputada única del Partido Nueva Alianza, Marta Elia Farías Ríos, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, diputada María Cristina Lupien Ventura. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. Con fundamento a lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 13:34, se decreta un receso.
horas con 40 minutos. Se reanuda la sesión. Tranquilas, es para que todavía no son. Karen. Siendo las 13 horas con 41 minutos, se reanuda la sesión. Se concede el uso de la palabra a la diputada Cristina Lupien Ventura. Adelante. Buenas tardes. Diputada presidenta, diputadas integrantes de la mesa directiva del H Congreso del Estado de Colima presente. Los suscritos diputados María Cristina Lupien Ventura y José Israel González Mendoza, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y de la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 18, fracción 1, 117, fracción 3, 118, 1 y 121 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 126 y 133 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con punto de acuerdo por el que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Primero, que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho al trabajo digno y socialmente útil, así como la obligación del Estado de garantizar condiciones laborales que protejan la salud, seguridad y bienestar de las personas trabajadoras. Segundo, en México, millones de personas trabajadoras desempeñan sus funciones en actividades donde es necesario permanecer de pie por periodos prolongados, tales como comercio, restaurantes, farmacias, tiendas de conveniencia, centros de atención al cliente, hoteles, seguridad privada y otros servicios. Esta situación ha sido fuente de quejas reiteradas por parte de trabajadores, sindicatos y organizaciones civiles debido a los efectos negativos que una postura erguida continua tiene sobre la salud y el bienestar de las personas que laboran en estas condiciones. Estudios tanto nacionales como internacionales han documentado que permanecer de pie largos periodos puede generar dolor musculoesquelético, trastornos circulatorios, fatiga crónica y otros problemas de salud. Ante esta realidad, diversas iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión buscaron atender estas demandas sociales y laborales, promoviendo una reforma que reconociera explícitamente el derecho de las personas trabajadoras a contar con asientos adecuados y periodos de descanso durante sus jornadas laborales, cuando la naturaleza de sus funciones lo permite. Tras el análisis, unificación y consenso entre las y los legisladores de diferentes grupos parlamentarios, la iniciativa fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras de Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre del 2024, entrando sus principales disposiciones en vigor el 17 de junio del 2025. Asimismo, con fecha de 15 de diciembre del 2025, todas las obligaciones previstas en el marco normativo quedan plenamente exigibles, particularmente: 1. Obligación de proporcionar asientos o sillas con respaldo a personas trabajadoras que realizan una actividad de pie, ubicando en su propio puesto de trabajo, permitiendo que alternen entre estar de pie y sentarse sin interrumpir sus actividades. 2. Obligación de adecuar el reglamento interior del trabajo. También a partir del 15 de diciembre será exigible en los centros de trabajo haya modificado su reglamento interior de trabajo incorporando los factores de riesgo a los que están expuestas las personas trabajadoras, las pausas durante la jornada laboral a las que tienen derecho, la ubicación y disponibilidad de los asientos o sillas con respaldo dentro del centro de trabajo. Tercero, que a pesar de encontrarse vigente la ley silla, presenta un bajo nivel de conocimiento y difusión, lo que ha generado que en múltiples centros de trabajo no se cumpla con esta obligación legal, ya sea por desconocimiento, omisión o falta de supervisión, vulnerando derechos laborales fundamentales. Cuarto, que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es la autoridad competente para promover el cumplimiento de la legislación laboral, así como para desarrollar acciones de orientación, difusión
y concientización dirigidas tanto a empleadores como trabajadores. Quinto, que si bien la legislación laboral es de carácter federal, los congresos de las entidades federativas tienen la facultad de emitir exhortos institucionales que coadyuven al fortalecimiento de políticas públicas y la efectiva observancia de los derechos laborales en beneficio de la población trabajadora de las entidades. Sexto, que Movimiento Ciudadano ha sostenido de manera permanente que el trabajo digno, la justicia social y la protección de los derechos humanos debe ser eje central de la acción pública, promoviendo entornos laborales más humanos, incluyentes y respetuosos de la dignidad de las personas. Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con punto de acuerdo. Primero, la legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima exhorta de manera atenta y respetuosa a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente y refuerce acciones de difusión de la denominada Ley Silla, mediante campañas informativas, materiales accesibles y estrategias de comunicación dirigida a empleadores y personas trabajadoras, a fin de promover su conocimiento, cumplimiento y la protección efectiva de la salud laboral. Segundo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 113, fracción 7 de su reglamento, solicito respetuosamente que la presente iniciativa con punto de acuerdo sea sometida a su discusión y aprobación al momento de su presentación. Tercero, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese al mismo de manera oficial a las autoridades exhortadas para que los efectos administrativos correspondientes. Dado en el Palacio Legislativo del H. Congreso de Colima los 15 días del mes de enero del 2026. Atentamente, diputada Cristina Lupián Ventura, diputado José Israel González Mendoza. Es cuanto. Gracias, diputada. Diputado Jaime, ¿puede pasar a cubrir porque voy a tener intervención? Entonces lo que tengo que leer. Aquí, ¿no? Con fundamento en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Cristina Lupián, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 133 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la diputada Glenda. Gracias. Con su permiso, diputado presidente, compañeras de la mesa directiva, saludo a quienes hoy nos visitan aquí en la Casa del Pueblo y a quienes nos siguen a través de las redes, a mis compañeros y compañeras diputados. El motivo de mi intervención es fijar postura respecto al exhorto que se propone dirigir a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social para que promueva la llamada Ley Silla entre los empleados. Quiero dejar claro, en primer lugar, que compartimos plenamente el espíritu de esta legislación. La Ley Silla representa un avance importante en la protección de la salud, la dignidad y las condiciones laborales de las y los trabajadores, particularmente de quienes pasan largas jornadas de pie. En este punto no hay ningún desacuerdo alguno. Sin embargo, consideramos que el exhorto que hoy se somete a discusión resulta innecesario, toda vez que la Secretaría del Trabajo y Prevención Social ya ha tenido realizando acciones concretas para la difusión y promoción de esta disposición legal. De manera constante se ha estado invitando a los patrones y empleadores a cumplir con la norma a través de mesas de trabajo, campañas informativas y mecanismos de sensibilización en los centros laborales. Y aquí les muestro
que se han estado haciendo reuniones para dar a conocer esa información. Hay una reglamentación que ya envió la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, la Canaco y Servitur de Colima para su difusión. Se tuvo un evento con este la semana pasada, que aquí también traigo imágenes de la semana pasada que se tuvo este evento. Y decirles que cada año la Secretaría de Trabajo de manera presencial hace una semana estatal de seguridad y salud en el trabajo. El año pasado en sus pláticas se dio a conocer las disposiciones de la reglamentación secundaria de la Ley Silla. Para el mes de febrero se realizará una capacitación en materia en cámaras empresariales en conjunto con la Subsecretaría de Trabajo en nuestro estado. Además, hay un programa operativo anual para este año 2026 de inspección, donde se realizan 594 inspecciones federales del trabajo y en materia de seguridad y salud se verifica esta disposición de la Ley Silla. Es importante reconocer cuando las autoridades están cumpliendo con su responsabilidad. Exhortar a quien ya está actuando no fortalece la política pública, ni genera mejores resultados, por lo contrario, puede enviar el mensaje equivocado de que no se está trabajando, lo cual es mentira, cuando la realidad es distinta y se han estado informando. Desde este Congreso debemos actuar con responsabilidad. Nuestro papel no es duplicar esfuerzos ni emitir exhortos de carácter meramente declarativo, sino vigilar que las acciones emprendidas tengan resultados y, en su caso, proponer mejorar o ajustes cuando sean necesarios. En virtud de lo anterior, consideramos que este exhorto no da lugar reiterando nuestros compromisos con la defensa de los derechos laborales y la correcta aplicación de la Ley Silla que se ha estado dando difusión. Y aquí les dejo un link también que se tiene para alguna queja de los trabajadores. ¿Es cuánto? Aquí les muestro. Sí lo mostré, ¿verdad? Esto de que se hizo la reunión, de que ya se informó. Okay. Gracias, ¿es cuánto? Perdón, es que pensé que esa no le había enseñado. Gracias, diputada. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que no fue aprobado por haber alcanzado la votación de la mayoría de las y los diputados presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se desecha el documento que nos ocupa por no haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo que instruyo a su archivo como asunto totalmente concluido. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra al diputado o diputada en el orden que hayan registrado sus participaciones ante esta mesa directiva. ¿Tiene el uso de la voz? La diputada, compañero. Compañero, ¿me puede cubrir otra vez? La diputada Glenda Ochoa. ¿Dónde va? ¿Aquí? Con su permiso, diputado presidente y compañeras de la mesa directiva. Es un posicionamiento por el Día Internacional de la Educación. El próximo 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación, un recurso que ofrece las infancias un camino para alcanzar un futuro prometedor. La educación es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es bien público y una responsabilidad colectiva.
En el marco del Día Internacional de la Educación, es fundamental reconocer que el compromiso con este derecho no se mide solo en palabras, sino en políticas públicas que impactan directamente en la vida de las y los estudiantes. Reafirmamos este principio, que estudiar es un derecho de la niñez y la juventud colimense, consagrado en nuestra Constitución y piedra angular para la justicia social y el desarrollo de nuestra entidad. Es por ello que hoy desde esta tribuna quiero expresar con gran satisfacción que en Colima la educación ha sido y es una prioridad para la gobernadora del Estado, la maestra Indira Vizcaíno Silva, quien desde el inicio de su administración ha impulsado políticas públicas concretas para garantizar que este derecho se ejerce sin barreras económicas o tecnologías, con acciones firmes para que ninguna niña, niño, adolescente o joven abandonen sus estudios por falta de recursos. Prueba de ello es el programa Colibecas. Es una de las estrategias sociales más importantes que en materia educativa en nuestro Estado, que ha transformado la forma de apoyar a nuestros estudiantes. A través de Colibecas, el Gobierno del Estado ha brindado apoyos económicos directos, como mochilas, útiles escolares, uniformes y computadoras portátiles, beneficiando a estudiantes de educación básica, media superior y superior, con el único objetivo de reducir la deserción escolar y aliviar la carga económica de las familias colimenses. Este programa no solo apoya a quienes estudian, sino que fortalece la igualdad de oportunidades y la permanencia escolar. Colibecas representa una visión clara, colocar a las y los estudiantes en el centro de las decisiones públicas y entender que la educación es el principal motor de transformación social. Gracias a este esfuerzo, miles de familias hoy cuentan con un respaldo real para que sus hijas e hijos continúen su forma académica. Como diputadas y diputados reconocemos y respaldamos esas acciones y refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano con la gobernadora Indira Vizcaíno para fortalecer una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que prepare a las nuevas generaciones para los retos del futuro. En el marco del Día Internacional de la Educación, reiteramos que en Colima se gobierna con visión social y la convicción de que intervenir en educación es intervenir en el bienestar y el desarrollo del Estado. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Marta Farías. ¿No? Ay, perdón. ¿Hay algún otro diputado o diputada que van a intervenir? Betsaida. La diputada, tiene la palabra la diputada Betsaida. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña. El día de ayer, 21 de enero, Día Estatal de Protección Civil, en todo el estado de Colima se realizó un macro simulacro bajo la hipótesis de un sismo de gran magnitud en el que participaron miles de ciudadanas y ciudadanos. Por eso, quiero reconocer al personal del Congreso que junto con dependencias públicas, ayuntamientos, centros educativos y laborales, se sumaron a participar en esta actividad. Este ejercicio fue el primero de los 4 simulacros establecidos en la reforma a la Ley de Protección Civil del Estado de Colima y se realizó en una fecha de profundo significado, el aniversario del sismo del 21 de enero de 2003, uno de los más destructivos en la historia reciente de nuestro Estado. Colima se encuentra en una zona de alta sismicidad. Esta realidad nos obliga a asumir la prevención no como una opción, sino como una responsabilidad permanente. El macrosimulacro tuvo como objetivo fortalecer la preparación de las autoridades y de la población ante un sismo real, evaluar protocolos, tiempos de respuesta y coordinación institucional, y reforzar entre la ciudadanía las acciones básicas de autoprotección que pueden salvar vidas. Estos simulacros no son actos simbólicos, son ejercicios que evitan que se minimicen las medidas de seguridad
y se permite identificar rutas de evacuación, puntos de reunión y protocolos de actuación. Es importante subrayar que la protección civil no es únicamente responsabilidad de las autoridades, es una tarea compartida que inicia en el hogar y se fortalece en la comunidad. Contar con un plan familiar, participar en los simulacros, respetar los señalamientos, atender las indicaciones de las autoridades y permitir el libre paso de vehículos de emergencia son acciones sencillas que pueden marcar la diferencia. Este ejercicio también es con carácter de memoria y prevención. Recordar el sismo de 2003, honrar a quienes perdieron la vida, reconocer las lamentables pérdidas humanas y materiales que sufrió nuestro Estado y reafirmar el compromiso de no olvidar las lecciones que nos dejó. Desde este Congreso del Estado de Colima, reiteramos nuestro compromiso de fortalecer el marco legal e institucional para que la protección civil se consolide como una práctica continua y no solo como una reacción ante la tragedia. Agradezco a las diputadas y diputados que se sumaron a este ejercicio, al personal de este Congreso, a la Unidad de Protección Civil del Estado de Colima, a los ayuntamientos, a los centros educativos y de manera muy especial a la ciudadanía colimense que participó con responsabilidad y compromiso. En el marco del Día Estatal de Protección Civil, hagamos un llamado firme a fortalecer la cultura de prevención, la solidaridad y la corresponsabilidad, porque actuar a tiempo puede salvar vidas. Hagamos de la prevención una responsabilidad compartida y de la protección civil una prioridad permanente para Colima. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Cristina Lupien. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con el permiso de la mesa directiva, el tema de la seguridad desde hace años es la demanda más sentida de las familias colimenses. Y hay que decirlo con todas sus letras, se ha lucrado políticamente con este tema. Desde esa tribuna he dicho y lo sostengo, que la posición más sencilla es la de criticar, la de señalar, la de repartir culpas. Esto pasa porque la visión de la vieja política es que si al gobierno emanado de un partido político distinto al nuestro le va mal, esto le favorecerá al partido político que en ese momento es oposición. Terrible postura. No se confundan. No es que debamos callar ante los abusos, las omisiones o los excesos del gobierno en turno. Nuestra obligación siempre será denunciarlos. Pero en el tema de la seguridad no puede haber postura o beneficio político por encima de la sociedad. Tenemos que volver la seguridad un territorio libre de cualquier disputa política. Todos los homicidios son una tragedia porque enlutan familias, pero cuando involucran la niñez, sin duda nos simbra, aún más como sociedad. Es por eso que, ante los hechos recientes que nos han generado indignación, el Movimiento Ciudadano, decimos hoy con toda la fuerza, ya basta. Colima merece paz, pero también hicimos un llamado que hoy reiteramos en tribuna, aquí donde convergen todas las fuerzas políticas del Estado, para que se logre una gran cruzada para recuperar la paz de nuestra entidad. Me queda claro que la inseguridad no se resuelve por decreto, por lo que debe hacerse un esfuerzo de largo aliento, en lo mayor posible, donde se escuchen a todas y todas las voces. Nuestro llamado es para que la gobernadora convoque a las instituciones de seguridad, a los tres poderes, a las cámaras empresariales, a las instituciones educativas, a la sociedad civil, partidos políticos, a expertos en seguridad, para definir una estrategia conjunta que nos permita obtener resultados en materia de seguridad. Una estrategia diseñada desde lo colectivo no solo tiene más posibilidades de éxito, sino más posibilidades de continuidad. El Movimiento Ciudadano todavía creemos que la política se puede hacer de forma distinta, con las causas al frente, antes que los colores, y poniendo a las personas al centro en la toma de decisiones. Si en el tema de la seguridad podemos sumar, siempre contarán con mi compañero Israel y con una servidora y con Movimiento Ciudadano. Primero Colima, y Colima merece paz. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Alberto Partida.
Gracias, con el permiso, presidente, compañeras, compañeros. Quiero hacer referencia a la iniciativa que acaba de presentar la compañera Marta. Decirles que desde Acción Nacional van a tener todo el respaldo. De una vez les decimos, ese voto ya es a favor, porque estamos de acuerdo en que la autonomía sindical debe ser respetada a cabalidad, sin intromisiones, y que cada ente, de acuerdo a su libre albedrío, elija a quien mejor le convenga y a quien mejor les presente las propuestas que tengan. Esperamos que se presente oficialmente y cuentan con el apoyo. Ya tenemos algo de tiempo en esto, ¿ah? Gracias, gracias. Ya tenemos algo de tiempo en esto y para mí, pues se prende un foco rojo que se presente justo en este momento. Por algo será, no quiero especular, pero pues sí entendemos también de luego las ansias políticas del control absoluto que tienta a ciertas y ciertos gobernantes que antes, pues bueno, antes eran unos revolucionarios, defensores de la libertad, y hoy pues los vemos caricaturizados solo como convirtiendo este Congreso en una oficialía de partes casi. De hecho, los vemos defendiendo a los secretarios, parecen como abogados defensores. Lo que abunda no daña, dicen los abogados. Pues nada, afecta un exhorto. Si están haciendo su trabajo bien, lo dijo aquí el secretario en su intervención, el secretario de Educación, cuando habló de las mulas, ¿no? Dijo, de repente ocupan que les den unos espuelazos para que caminen más recio. Lo dijo él, luego no vayan a acusar de nada, ¿eh? O sea, ahí está la intervención y el video. Entonces, qué bueno que se pudiera aprobar todos los exhortos, porque son exhortos para mejorar, no son para criticar, pero pues cada quien se pone el saco como quiere, ¿verdad? Entonces, amigas y amigos de la educación, estamos totalmente de acuerdo y qué bueno que se incluya en la ley y va a aplicar para todas y cada uno de los sindicatos a los que avala esa ley. De ahorita les digo, cuentan con Acción Nacional y ese voto a favor. Por otro lado, efectivamente, no podemos callar. Lo peor que podemos hacer es voltear para otro lado. Y no me interesa que me avienten otra vez los medios de comunicación que tienen contratos, que me avienten los bots, no me interesa. Ya basta de normalizar la situación tan triste que estamos viviendo en el estado de Colima en el tema de la inseguridad. Ya basta. Hago una oración para que todas las personas reflexionen, estén en donde estén, en la delincuencia, estén donde estén, y por favor, esto pare. La autoridad está rebasada, eso nos queda claro. Estaba rebasada el gobierno anterior y el anterior, todos tenían defectos, por eso hoy gobierna con una amplia mayoría otro bloque que dijo que ellos sí sabían cómo hacer las cosas. Y que en los hechos solo se puede demostrar con los propios números de su secretariado que levantan y con lo que vivimos a diario, los que vivimos en este estado, que no pueden, que al contrario, en lugar de mejorar, hemos retrocedido. Hago un llamado y no se vayan por la salida fácil de decir que el tema de seguridad no se debe politizar. Ustedes politizaron todos los temas años, por eso están con esa amplia mayoría hoy. Háganse responsables y tengan un poco de sensibilidad. Nada cuesta salir a dar la cara a los colimenses y pedir una disculpa, no solo decir que se va a abrir otra carpeta de investigación como si fuera otro tema. Es triste cómo se está normalizando el tema de los asesinatos. Yo las invito y los invito, pero sobre todo a ti, amiga y amigo colimense, a que reflexionemos sobre el tema. Hagamos la parte que nos toca en casa con los valores, hagamos la parte que nos toca en cada una de las áreas, pero claramente el gobierno no puede abstraerse de ese compromiso y no puede hoy salirse por la salida tan fácil que es decir que no se politicen el tema de seguridad. No podemos admitir eso. Yo hago un llamado de nuevo para que esto cambie. Necesitamos paz. Necesitamos todas y todos contribuir, pero también
la autoridad debe hacer y cumplir con su responsabilidad. Es cuanto. Gracias, diputado. Adelante, diputado Arnoldo. Muchas gracias, compañeras diputadas y diputados, compañeros de los medios de comunicación, compañeros que están en la que es el Congreso, la Casa del Pueblo. El sindicalismo ha sido siempre un factor de lucha social, no solo en la defensa de los derechos de los trabajadores que representan. El sindicalismo ha defendido obreros, el sindicalismo ha defendido burócratas, el sindicalismo ha defendido magisterio, el sindicalismo ha defendido a los trabajadores en las universidades, el sindicalismo está presente en los 3 niveles de gobierno. Ha sido una larga lucha. Algunos de los que están aquí presentes pudieran recordarnos las históricas luchas de la Casa del Obrero Mundial, antes de la Revolución. Y ahí podemos decir con toda claridad que no solo se ha defendido el derecho a la seguridad social, no solo se ha defendido el derecho a la antigüedad laboral, se ha defendido también el derecho a la autonomía de sus elecciones. Ese ha sido un tema no solo de los trabajadores al servicio de los gobiernos federales, municipales o estatales, ha sido también una lucha en las grandes corporaciones como la Ford o grandes corporaciones de sindicatos como los mineros, donde ha costado mucho trabajo y ha costado muchas luchas para tener autonomía sindical. No basta con luchar por los salarios, no basta por tener una seguridad social, no basta por tener seguridad médica, no basta por tener una adecuada jubilación, también es importante que tengan y respeten la autonomía de los sindicatos. Y ahí, en ese sentido, en nuestro partido, el Revolucionario Institucional, siempre vamos a estar no solo con los maestros, sino también con todos los dirigentes sindicales que luchan por la autonomía sindical. Esa es hoy algo importante porque se ve vulnerada constantemente. Y en ese sentido hay un tema que lo tengo que reconocer. Hay una disposición personal porque fui miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en mi etapa de maestro, como maestro rural. Y conozco perfectamente la lucha. Tengo muchos amigos en los sindicatos. Conozco perfectamente lo que es la lucha sindical y ahí queremos decirle al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que ha visto amenazada su autonomía. Con nosotros cuentan, no solo aquí en los micrófonos de este recinto, cuentan con nosotros en lo individual. Y así también los demás compañeros que buscan la autonomía y el respeto al sindicalismo que elija, como le dan las leyes y los reglamentos, que elijan de manera directa y libre y autónoma sus dirigencias sindicales. Estamos con ustedes, compañeros. Gracias, compañero. Adelante, diputada Andrea. Muchas gracias, presidenta. Pedí hacer uso de la voz para hablar, pero sobre todo para reflexionar sobre un tema que tiene que ver
con la política exterior de nuestro país. La política exterior de nuestro país está basada en el respeto a la Constitución, poniendo siempre por delante la defensa de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y el respeto mutuo. Y aquí quiero citar a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha dejado muy claro que siempre estará en contra de la interferencia extranjera en territorios soberanos, como lo ocurrido en Venezuela. Reiteró, y aquí lo compartimos plenamente, que la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables, y que México mantiene su compromiso con los principios de no intervención y solución pacífica de controversias, consagrados tanto en nuestra Carta Magna como en el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, resaltando que la cooperación internacional siempre es bienvenida, pero bajo el respeto mutuo y nunca de subordinación o imposición. Es precisamente esa madurez diplomática la que ha llevado a la doctora Claudia Sheinbaum a tener recientes y continuas conversaciones con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En este diálogo cordial sobre temas de seguridad, el comercio y la inversión, siempre se ha mantenido el respeto a la soberanía de México. Esta frase, ya muy sonada, cooperación sí, subordinación nunca, debe verse como una fórmula que prioriza nuestra soberanía sin cerrar el espacio para los acuerdos y esfuerzos comunes que benefician a ambas naciones y nuestros pueblos. Quienes critican la postura de nuestra presidenta olvidan que la historia nos ha enseñado que la intervención externa muy pocas veces genera paz y, por el contrario, solo produce resentimientos, fracturas y más conflictos. Por eso, hoy respaldamos a una presidenta que pone el interés superior de México por encima de presiones. Ante este escenario, se deben construir alianzas que defiendan la soberanía, la integridad territorial y el respeto al derecho internacional, tema que, como reitero, nuestra presidenta ha dejado muy claro desde un inicio. Desde esta tribuna y desde el Grupo Parlamentario de Morena, reiteramos nuestro respaldo total a la postura de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues su visión de soberanía, respeto y cooperación sin subordinación es la que México necesita en estos momentos de convulsión internacional. Rechazar la intervención, preservar nuestra soberanía frente a cualquier amenaza y privilegiar el diálogo civilizado es una política exterior que dignifica a nuestro país. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. ¿Alguien más? ¿Nadie? En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión a celebrarse el día 28 de enero a partir de las 10 horas. Para continuar con la presente sesión, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal correspondiente al cierre de la misma. En cumplimiento a la indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputado José Manuel Romero Cuello. Diputada Priscila García Delgado. Diputada Glenda Yasmín Ochoa. Presente. Diputado Álvaro Lozano González. La de la voz, diputada Karen Judith Jurado Escamilla, presente. Gracias. Diputada Ilderizet Moreno Ceballos, ha presentado justificante. Diputada Sofía Peralta Ferro.
Diputada Evangelina Bustamante Morales. Diputada Alma Yesenia Ventura Ochoa. Diputado Juan Carlos Rendón García. Diputada Andrea Carolina Heredia Torres. Diputado Héctor Gustavo Larios Uribe. Diputada Isamar Ramírez Rodríguez. Diputado Juan Carlos Rendón García. Diputada Andrea Naranjo Alcaraz. Diputada Yomira Joaquín Bercarrillo Barreto. Diputada Irma Mireya Martínez Silva. Diputado Jesús Alberto Partida Valencia. Diputado Arnoldo Ochoa González. Diputada Betsaida Luz Alondra Pinzón Carreto. Diputado Jaime Enrique Sotelo García. Diputada María Cristina Lupien Ventura. Diputada Dulce Azucena Huerta Araiza. Diputado Alfredo Álvarez Ramírez. Diputado José Israel González Mendoza. Diputada Marta Elia Farías Ríos. Le informa a usted, ciudadana presidenta, que están presentes 24 legisladoras y legisladores con una ausencia justificada. Muchas gracias, secretaria. Con el pase de lista se da cuenta de los diputados y diputadas presentes y aquellos que se encuentran ausentes sin causa justificada al cierre de la presente sesión, solicitando a la Secretaría, de ser el caso, haga el trámite correspondiente para que se aplique lo previsto por el artículo 20, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 14:22 del 22 de enero del año 2026, declaro clausurada esta sesión pública ordinaria número 14, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Se levanta la sesión por su asistencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes y buen provecho.